Hablemos Derecho y Hamlet González que nos habla. Ahora está evolucionando el teletrabajo y pues no hay nadie, yo creo que en este momento esté ajeno al fenómeno social que se está presentando en nuestros tiempos. Y Hamlet tiene algunas reflexiones para ustedes. Querido Hamlet, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, auditorio. Buenos días, querido Pedro. Me da un gran gusto verte en cuadro, ¿no? Y que nos veamos en cuadro. Pues sí. Gracias, querido amigo. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Pues bueno, hablaremos del teletrabajo. El teletrabajo, pues, ha sido una conducta que fue empujada por una pandemia, que también empuja una economía y que esta economía empuja una relación de trabajo. No lo teníamos totalmente regulado, Pedro, esta parte del teletrabajo. Vamos a dar una definición. ¿Qué es teletrabajo? ¿No? Porque a lo mejor todo el mundo dice, ¿es lo mismo que home office? No, no es lo mismo. Teletrabajo viene de una palabra grecolatina que significa tele, es a distancia, ¿no? Entonces es distancia, trabajo a distancia. Y cuando hablamos de trabajo a distancia significa que la persona no nada más puede estar en su casa, sino que puede estar en otro lugar diferente que no sea su centro de trabajo, pero que sea un lugar donde tenga contacto y relación de forma permanente y constante con su empresa o con su patrón. Entonces, como pues, no lo teníamos totalmente regulado, el 11 de enero y el 12 que entró en vigor, se le puso un capítulo nuevo a la Ley Federal del Trabajo. Y en este capítulo, pues ya se empieza a regular qué es el teletrabajo. Una de las cosas importantísimas que le quiero decir a nuestro auditorio, Pedro, es que el teletrabajo lo que está regulando es una conducta únicamente pues del teletrabajador, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas ya no vas a tener contacto con él. Sin embargo, ha habido un análisis jurídico profundo si realmente sigue habiendo subordinación, porque en la subordinación pues tiene que haber ciertas conductas en donde recibe una instrucción de forma precisa y contundente. Pues en la actualidad pues más bien es para realizar ciertas actividades porque está en riesgo la salud de esa persona y que no es una actividad vulnerable. ¿Cómo vamos a destinar y establecer quiénes son las personas que tienen que estar en el teletrabajo, Pedro? Pues de acuerdo con la publicación que se hizo en el Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo del 2020, o sea, hace casi un año, Pedro, todas las personas mayores a 60 años pues tienen que estar en su casa. Y las personas que hayan sido diagnosticadas con hipertensión, hipertensos, que sean diabéticos, que tengan obesidad, que tengan insuficiencia renal, insuficiencia pulmonar, todas estas características que los pongan en una condición vulnerable y de riesgo. No es para todos. Y que el 40% de la actividad que se realizaba antes dentro de sus oficinas, ahora sea a través de un medio tecnológico. Dentro de esto, Pedro, le están poniendo condicionales a esto apartado, a este capítulo que le pusieron a la Ley Federal del Trabajo, porque el patrón le tendrá que dar todas las herramientas al teletrabajador, fíjate, ya no dije trabajador, ya al teletrabajador, para que pueda realizar esta prestación de servicios, como que un escritorio, una silla, una computadora, el pago de internet y un pago parcial del suministro de luz. Se ha cuestionado mucho si esto totalmente será deducible. Dentro del análisis que yo he realizado, Pedro, si hay una obligación de proporcionar estas herramientas de trabajo, porque es una herramienta de trabajo, forzosamente tiene que ser deducible para el patrón, pero no tiene que estar integrado dentro del sueldo del trabajador, porque pues, no es parte de su sueldo, ¿no? Sino lo vas a tener que poner como un concepto dentro de un pago, de otro concepto, en donde le estás estipulando esta condicional. Dejan muchas cosas ambiguas en este parche que le ponen a la norma en materia laboral, Pedro. Nada más para que te des una idea. Los artículos es 330A al 330K. O sea, imagínate, pónganle un parche a un capítulo que se va a llamar 12 bis. O sea, si lo queremos hacer confuso, ya lo hicimos, ¿no? Pero me queda claro que salvaguardan los derechos del teletrabajador.
pero y que con esto se está evitando que se pierdan fuentes de trabajo, y con la perder fuentes de trabajo pues tengamos una caída más fuerte económicamente en la que nos encontramos. Pero no se dice dentro de esta nueva norma qué tiene que hacer el patrón para seguir salvaguardando el trabajo, ¿no? La fuente de ingresos, la fuente de trabajo. Entonces, en esta parte, pues muchos empresarios dijeron, pues sí me queda claro que tengo que proporcionarles un escritorio, una silla ergonómica, una computadora, tengo que pagarles su internet y parte proporcional de la luz. Pero creo que no se hizo un análisis que muchas de las actividades económicas pues se realizan a través del uso del internet y del uso de luz. ¿Y cómo vamos a calcular? Eso es lo más subjetivo, Pedro. ¿Cómo vamos a calcular el pago de la luz de cada teletrabajador? Porque pues a lo mejor va a ser como ojo de buen cubero, o sea, decir, pues yo creo que Hamlet pues gasta como 100 pesos de luz y 50 pesos de internet, porque todos sus hijos ahorita están conectados también en el internet, y pues entonces vamos a dividirlo entre todos. O sea, vas a tener que hacer un análisis de cada uno de tus teletrabajadores sin necesidad de asistir a verlos, porque pues lo que no quieres es tener contacto físico con ellos. Creo que vamos a entrar en un tema, Pedro, en donde muchos de los patrones, cuando realicen el pago de estas herramientas de trabajo, van a tenerlas que tener no nada más identificadas por cada teletrabajador, sino van a tenerlas identificadas en un conjunto, para ese conjunto decirle a la autoridad, esto, como era estrictamente indispensable de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, me lo tienes que reconocer como una deducción, ¿no? De acuerdo con lo que establece la Ley de Renta. Pero, ¿cómo vamos a poder valorar, Pedro, pues cuáles de tus trabajadores son hipertensos, cuáles tienen un problema pulmonar, cuáles son diabéticos? O sea, también vas a tener que hacer un análisis clínico, porque pues a lo mejor yo le hablo a mi jefe, a Pedro Ferriz, y le digo, pues ¿qué crees? Ando malito de mi pulmón, ingeniero. Y me va a decir, pues, ¿y qué tanto? Pues vas a tener que hacer una valoración de mandar un médico o mandarme un médico para hacer ese tipo de situación. ¿Sabes el costo, Pedro, que le va a generar al patrón generar toda esta estructura para salvaguardar los derechos del trabajador y evitar que tengamos contacto y pues tener más contagios de los que tenemos en México, que en México tenemos un gravísimo problema y yo lo sé en carne propia, ¿no? Entonces, mi conclusión es, Pedro, tenemos que hacer un análisis no nada más sobre salvaguardar los derechos del trabajador, sino generarle las condiciones a los patrones y empresarios, y cuando me refiero a patrones, pues no nada más es a las personas morales, sino también a las físicas, para que ellos puedan seguir generando ingresos y a través de la generación de estos ingresos salvaguardar las fuentes de trabajo, tanto las que tienen como actividades esenciales y que tienen que tener dentro de sus empresas o dentro de las que determinó el gobierno federal, una actividad esencial en donde se tiene que presentar a la empresa a realizar esa actividad, esa función, perdón, y los que tienes que tener a distancia. ¿Cómo vas a tener control? Porque en este control, Pedro, pues, ¿qué crees? Vas a tener que respetar el horario laboral, ¿no? No vas a poder, se va a poder desconectar el teletrabajador, no vas a poder, si es en un horario diurno, más de 8 horas, si es un horario mixto, 7 horas. Entonces, vas a tener que tener un contacto, Pedro, pues a través de pues, un dispositivo en donde, a ver, Hamlet está conectado, Pedro está conectado, fulano está conectado. O sea, imagínate el control excesivo, Pedro. Ahora, fíjate esta. El 70% de los mexicanos no tiene internet. ¿Qué pasa si el día de mañana me obliga una ley a que yo le dé internet a un trabajador en su casa? Y me dice, fíjate que mi casa no tiene luz. Porque es una cosa. Un día llegó a Chalco, Chimalhuacán, les cuento, llegó el presidente Carlos Salinas de Gortari y le preguntó a la población, ¿qué es lo que quieren? Y un señor le dijo, un teléfono. Y le dijo, ¿un teléfono? Sí, quiero un teléfono. ¿No se te hace que, habiendo tantas otras carencias, hay calles sin pavimentar, no hay alumbrado, tú quieras un teléfono? Dice, sí,
para 250,000 habitantes, que no tenemos ni uno. Entonces, por lo menos ya tendríamos uno, aunque tengamos que hacer cola, señor presidente. Wow. Sí, claro. Se acabó la cita. Entonces, si a mí me dicen hay que darles las facilidades a los trabajadores en función de sus necesidades ahora en el hogar, y que me digan, híjole, es que fíjate que en mi colonia no hay fibra óptica. No me digas, ¿no? ¿Qué hay? Pues no hay ni fibra, ni óptica, ni luz, ni nada. Entonces, ¿cómo le hago? Y entonces llegamos a un concepto, mi querido Hamlet, que es el costo país. Uh-huh. Y en el costo país, a ver, ¿cómo le haces para resolver todo eso? Y empujas al empresario a que se convierta parte coadyuvante de la infraestructura que tiene que ponerte el Estado, Pedro, ¿eh? Imagínate qué tiros aventaron ahorita, ¿no? Y lo más importante, dices, quiero salvaguardar los derechos del teletrabajador. Claro, yo estoy de acuerdo con ello, pero no puedes salvaguardar un derecho donde no generas ingresos. Sí, pues es como el letrero, ¿no? Que dice, se usaría grúa. Ajá, si hubiera. Grúas, si hubiera, así tal cual. Sí. Y las sanciones van a ser terroríficas, Pedro, ¿eh? Porque ahora no nada más vas a tener al SAT, ahora vas a tener a la Secretaría del Trabajo, bueno, y creo que ahí vamos a tener otro tema. O sea, ya no nada más te va a tocar el SAT, ahora ya también te va a tocar la Secretaría del Trabajo. A ver, Pedro, tú eres una persona en conducta vulnerable, no eres hipertenso, no eres diabético. Imagínate cómo diagnosticas eso, Pedro. O sea, tienes que tener un examen clínico, ¿no? Oye, yo espero que la Secretaría del Trabajo y el SAT también estén encima del gobierno, que es el peor patrón y que va a tener las peores condiciones para sus teletrabajadores. Claro. Gracias, mi querido Ham. Gracias, querido amigo. Pedro. Siempre bonita moto la que tiene usted detrás de su nuca. Es la única en la que puedo ver ahorita en estos días, Pedro. ¿Es la única en la que te puedes subir? Sí, y no es eléctrica, ¿no? Te saludo, querido amigo.